Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer un tipi como este para decorar una habitación infantil. Los materiales que vas a necesitar son 4 palos redondos de madera de 1,9 centímetros de diámetro, 2 metros de tela de 2,80 metros de ancho, cordón o hilo grueso, cinta métrica, tijeras, un bloque de lija y tu máquina de coser y útiles habituales de costura. Comenzamos lijando los palos de madera para que queden suaves. Yo tuve un pequeño ayudante para lijar los míos. A continuación, atamos los 4 palos con un cordón de manera que no queden demasiado apretados. Ahora medimos la separación entre los palos que queramos para nuestro tipi. Esto depende del tamaño de tipi que vayamos a hacer. En mi caso lo hice aproximadamente con 1 metro de separación entre las patas. Así es como nos queda una vez atado. Y de esta manera podemos medir el tamaño de los triángulos que queremos para nuestro tipi. En mi caso es 1 metro de ancho por 1,40 de alto aproximadamente. Doblamos la tela en 4 de manera que conseguimos 4 rectángulos de 1,40 por 1 metro. Marcamos los triángulos y cortamos. Con la tela así doblada en 4 es muy fácil porque nos han quedado 4 partes de 1 metro y solo tendremos que medir el centro de la parte superior y trazar las líneas laterales. El panel superior tenemos que cortarlo por la mitad a lo alto. Ahora vamos a hacer un triángulo decorativo para la parte superior delantera. Colocamos 50 centímetros de tela debajo y con ayuda de los triángulos que hemos cortado trazamos este triángulo y lo cortamos. Lo ponemos debajo de los paneles frontales y los cortamos dejando 1 centímetro para el margen de costura. Además corté 2 tiras de tela de 5 centímetros de ancho para decorar los laterales de la puerta y 2 tiras de 20 centímetros para decorar el bajo del panel frontal. Trabamos con alfileres las tiras decorativas de la parte frontal a los triángulos que forman las puertas del tipi. Y doblamos la parte superior más o menos 1 centímetro para hacer un dobladillo. Cosemos esta línea y también los 3 lados. Ahora añadimos las 2 tiras de 5 centímetros a la parte central que formarán la puerta. Debemos coser más o menos a 1 centímetro en ambos triángulos. Y finalizamos las costuras remallando con una costura en zigzag, tanto a un lado como a otro de la tira decorativa. Ahora doblamos 1 centímetro hacia adentro y cosemos este dobladillo.
trabamos el triángulo superior a los dos paneles frontales, dejando que se sobrepongan un poquito en el centro, como 2 centímetros más o menos. Cosemos esta línea. Y pasamos un zigzag en el extremo. Ahora ya podemos unir todos los triángulos de nuestro tipi. No olvides rematar todas las costuras con una costura en zigzag. Cortamos, como ves en la imagen, un pequeño triángulo en la parte superior. Te recomiendo ir cortando poco a poco y probar el tipi en los palos para saber exactamente cuánta tela debes cortar. Hacemos un dobladillo hacia el interior, doblando 2 veces 1 centímetro hacia adentro y lo cosemos con mucho cuidado. Esta costura puede ser un poco complicada de coser porque el hueco es pequeño. Doblamos hacia adentro un dobladillo de aproximadamente 1,5 centímetros y lo marcamos bien con la plancha para que nos sea más fácil coser. Pasamos un pespunte todo alrededor, teniendo cuidado en las esquinas. Y ahora necesitamos 16 trozos de 25 centímetros de cinta que puedes comprarla hecha o hacerla con la misma tela del tipi. Y vamos a coser 2 grupos de 2 cintas en cada una de las costuras, arriba y abajo, excepto en la puerta. En la imagen te lo estoy mostrando en la puerta, pero realmente aquí no van cosidas las cintas, van en las 4 costuras interiores. Las cosemos como ves en la imagen, pasando hacia adelante y hacia atrás para reforzar. Y ya solo nos queda poner el tipi en los palos y amarrar las cintas para que quede todo bien fijo. Y así es como queda el tipi terminado. Se puede utilizar como rincón de lectura o simplemente para jugar. Espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde puedes aprender a hacer otros trabajos. Tienes también el enlace a mi blog por si necesitas más información. No olvides suscribirte al canal, dale a like si te ha gustado y compartir el vídeo. Y recuerda que puedes seguirme y compartir tus creaciones en las redes sociales.